verdad sí, muy contento de que nos visite la ministra, el secretario de Policía Ambiental, el director de Biodiversidad. La verdad muy contento porque realmente poder hacer esta muestra maravillosa en Belleville, una muestra didáctica interesante para los adolescentes de la localidad, con una charla en la cual vamos a hablar del cuidado de la biodiversidad de la provincia de Córdoba, en este caso de la fauna. Muy contentos porque Belleville una vez más es pionera y la primera de las muestras se realiza en la localidad de Belleville, así que como presidente de la Comisión de Ambiente y como vecino de la región, la verdad muy contento de que la ministra haya tenido la gentileza de hacerlo en Belleville, nada más ni nada menos que en la Casa de Altos Estudios, en la primera de la sede de la Universidad de la provincia de Córdoba. Como siempre decimos, nosotros con el gobernador hemos realizado un cambio de paradigma por la decisión política de él, de crear un ministerio en este sentido, cuando tenemos un Estado nacional negacionista en el cuidado del medio ambiente, nosotros con las políticas públicas que implementa nuestro gobernador Martín Yarlor y por supuesto la conducción en el Ministerio de Ambiente y Economía Circular conducido por Victoria, podemos llegar a todo el territorio de la provincia de Córdoba. En términos ambientales, creo que, como decía el legislador Abraham, lo importante es haber tomado la decisión política de crear un ministerio que lleve adelante políticas públicas de cuidado ambiental, pero no desde el punto de vista ya romántico de cuidemos aquello que creemos románticamente, sino con una mirada en una provincia que se desarrolla, que produce. Tenemos que tener herramientas, talleres y muestras como estas, con policía ambiental, con patrulla, con el equipo de biodiversidad, de educación ambiental, lo que hacen es poner sobre la mesa la discusión. Nosotros tenemos que tomar conciencia que si no es esta generación la que empieza a actuar, va a ser muy difícil revertir, porque hay puntos críticos y situaciones que muchas veces no tienen vuelta atrás. Cuando tenemos especies que se han extinguido y es difícil poder volver a tenerlas. Entonces, lo importante de lo ambiental es tenerlo en cuenta en cada conducta individual. Para eso tenemos que saber y tenemos que conocer, y para eso tiene que existir un Estado presente que genere las herramientas para que no solo los chicos en un ámbito escolar, no solo la universidad en un ámbito académico, sino la sociedad en su conjunto, en el día a día, pueda entender que cuando a una especie de fauna que no tenemos que domesticar, la domesticamos, lo que hacemos es cortar la cadena, y cuando empezamos a cortar la cadena, después empezamos a ver que esa cadena no solo es de esa especie, sino que tiene que ver con un conjunto. Por eso lo que hay que cuidar es la biodiversidad, no la especie aislada, ni el arbolito aislado o el animalito. Es importante que todos sepamos qué fauna es doméstica, qué no es doméstico, qué se puede, qué no se puede, y sobre todo a dónde llamar, a dónde acudir y qué hacer, que es quizás lo más importante en momentos críticos. Recién hablábamos con los secretarios, cuando vemos una víbora por ahí, a todos nos da miedo y el instinto es a cuidarnos y matarla. Bueno, no hay que hacer eso. Entonces, lo que hay que lograr es entender qué hacer, porque muchas veces es la falta de información lo que hace que cometamos errores. La verdad que, bueno, estoy justo con el subsecretario de Biodiversidad y es un tema que se ha hablado mucho en el Ministerio, no es una cuestión de que se han tomado decisiones sin analizar el tema. Las especies que vos nombrabas son especies exóticas invasoras que producen mucho daño en la provincia de Córdoba y la provincia de Córdoba está a tiempo de las decisiones que se van tomando. Tenemos reflejo en otras provincias, incluso las hemos visitado a otras provincias que tienen una problemática muchísimo más extendida que Córdoba. Y por eso se toman este tipo de decisiones. Y este tipo de decisiones no es que se ha tomado ahora, hace varios años que Córdoba viene abriendo la casa deportiva del jabalí y del ciervo, y tiene como fin controlar la exponencial especie que realmente hace muchísimo daño al ecosistema de Córdoba, compite con otras especies silvestres con las cuales convive, y la verdad que es una decisión no acertada, acertadísima. Y por ahí lo que decía Victoria recién, el tema de dejar de romantizar con el ambiente y tomar las decisiones que hay que tomar. Así que en eso todos trabajamos en el mismo sentido. El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está abocado justamente a defender las especies que hay que defender, que son las especies silvestres de nuestra fauna, y que no se nos vayan extinguiendo, como decía la ministra recién, que es a lo que apuntamos y a lo que apostamos. Lo vemos claramente que la discusión ambiental ha ido ganando en la sociedad, y con muestras como la que ha organizado hoy la Policía Ambiental, junto con todos los actores
del territorio, acá en Belville, en el interior, tan importante que no quede todo en Córdoba capital, sino que estas temáticas, ustedes tienen un área natural protegida muy importante, como es el Parque Tau, además que es una joya para esta región que se llama del Espinal, no queda mucho bosque consolidado como existe en esa área natural, y ahí es un refugio de la fauna muy importante, con lo cual lo que los chicos vean acá lo van a poder ver también en su naturaleza, en un lugar cerca, eso es muy importante. Y déjenme decirles que con la ministra hemos organizado la gestión de la fauna silvestre, identificando cuáles son las amenazas, ¿no? Entonces, si identificamos que el desmonte es una amenaza, bueno, está la policía ambiental que fiscaliza y no permite los desmontes, pero también estamos reforestando en los lugares donde hay menos bosque consolidado, que es el refugio donde habita la fauna silvestre nuestra. Si decimos que hay incendios, fuimos con muchos talleres de prevención de incendios en las zonas críticas, fueron 6 talleres regionales muy importantes que nos permiten que esa fauna no pierda el hábitat por los incendios. Si decimos que el atropellamiento de fauna es otro disturbio muy importante, tomar prevenciones para reducción de velocidad con cartelería, dando charlas con la gente que conozca que una especie como la guaraguazú, que ustedes los chicos la van a conocer, que además la ministra no lo contó, pero sí quiero decírselos, está pensado que se declare la guará y otras especies, son 8 en total como monumentos naturales, es decir, que tiene una categoría de conservación más alta. Bueno, ¿cómo uno hace para que se reduzcan los atropellamientos? Se atropella mucho a guaraguazú, y que es una especie que está en peligro crítico en Córdoba, que hay que conservar. Entonces, fíjense, identificamos las amenazas y tomamos acciones para mitigarlas, para mejorar la condición de esas especies de fauna, y una de ellas, que se lo preguntabas al secretario, pobre que le tocó responder, es una resolución que he firmado yo, pero sobre el jabalí y sobre los ciervos, ustedes piensen que la segunda causa global de pérdida de biodiversidad, es decir, diríamos la biodiversidad, piénsenla como las defensas que tiene el planeta ante el calentamiento global, y nosotros las estamos perdiendo. La segunda causa de pérdida de biodiversidad son las invasiones biológicas, es decir, las exóticas invasoras, el jabalí, el ciervo y las plantas, los olmos, las acacias negras, los siempreverdes, que no le queremos caer al vecino que puso un siempreverde en la vereda, que después le va a levantar las raíces igual la vereda, sino cuando toman un área natural, como acá el Parque Tau fue referente en combatir exóticas invasoras, las primeras muestras se hicieron acá, algo que estamos tratando de llevar a toda la provincia, pero fíjense, no es que estamos discutiendo que el jabalí más o menos produce daño, desplaza por completo la fauna silvestre, nosotros tenemos por ejemplo la corzuela parda, que tiene depredador natural, que es el puma, pero cuando viene el ciervo axis, el ciervo colorado, que tiene mucho más estado, tiene mucho más porte, es más difícil de combatir, el puma no lo termina de depredar, y invaden en Entre Ríos, es una catástrofe. Entonces no es solo el jabalí también, pero fíjense, es una pérdida de biodiversidad y desplaza la fauna nuestra, la que van a ver los chicos hoy.